Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega del programa Conversando desde el Patio. Estamos haciendo unos programas especiales en conmemoración a las luchas de los movimientos de mujeres por la igualdad, la participación, la inclusión en la sociedad y en la provincia particularmente. El día de hoy vamos a topar un tema importante sobre el género y academia, y para ello nos acompaña la máster Ana Lucía Íñiguez, quien es máster en Educación, Género e Igualdad por la Universidad Santiago de Compostela en España, especialista en Género y Desarrollo y Políticas Públicas por la Universidad de Cuenca y la Flaxo Ecuador. Además tiene un diplomado internacional en docencia digital. Es abogada de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador por la Universidad Católica de Cuenca, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Católica de Cuenca, y al momento se desempeña como docente e investigadora de la Universidad de Cuenca. Ha coordinado varios espacios de formación en torno a la temática del género y también ha desarrollado múltiples ponencias en espacios nacionales e internacionales, y es autora y editora de textos sobre género y desarrollo. Bienvenida, mucho gusto tenerla acá, Ana Lucía. Gracias, Sebastián. Gracias. Bueno, si le parece bien, vamos a comenzar el programa desde lo conceptual. Me gustaría preguntarle, ¿cómo entiende usted el género? Bien, creo que desde mi perspectiva académica corresponde plantearnos al género con dos aristas. El género como esa categoría de análisis que nos permite visibilizar, identificar las relaciones de poder entre los géneros y cruzarlo con toda una interseccionalidad, con una serie de variables que nos van a permitir perfilar a los sujetos sociales, a las personas, a los individuos, entrelazando sus distintas condiciones, la edad, la procedencia, la clase económica y más variables que confluyen en una persona. Por otra parte, el género, considerado como esa construcción social, esa herencia cultural que reproducimos en las distintas comunidades, en los distintos colectivos, en las familias, en la sociedad en general, y que nos va dando la pauta de lo que debe ser un hombre de verdad, una mujer de verdad en una sociedad concreta, ¿no? Esa norma que nos dice qué debemos hacer, qué se debe esperar de nosotras como mujeres, de nosotros como varones, como hombres, lo que la sociedad espera que hagamos. En este contexto, la discusión sobre el género también eh, ha, mm, se ha expandido, digamos, se ha incrustado en varios ámbitos sociales, políticos, económicos, y se habla del enfoque de género. ¿Qué es el enfoque de género? Precisamente esa atención plena a las relaciones de género, el mirar de manera atenta, detallada, aquellos elementos de la jerarquía social que terminan ubicando a las personas, a los grupos en determinados puestos dentro de esa pirámide social. Y en ello mirar cómo esta ubicación diferente produce relaciones de poder que en muchos casos terminan produciendo violencia, violencia de género. Ahora, yo entiendo que la preocupación por el enfoque de género es evidente en una sociedad en donde normalmente la mujer es empobrecida, hay un desigual acceso a la educación de parte de las mujeres, ¿no? Por toda la estructura que ha sido creada en torno a la exclusión. Hay una desigualdad política, incluso hay
es una suerte de estereotipo cultural sobre las mujeres, sin mencionar la discriminación y la violencia cotidiana que se vive, tanto en mujeres urbanas como rurales. El enfoque de género, sin embargo, parece que es una construcción novedosa cuando debía ser, digamos, un aspecto trabajado ya desde los inicios de la propia sociedad democrática, ¿no? ¿Cuál es su lectura con respecto a esto? ¿Cómo estamos avanzando o cómo hemos avanzado en este proceso de desarrollo de los enfoques de género que evidentemente tienden a una igualdad de condiciones, a una democracia efectiva? Creo que el enfoque de género es más bien una necesidad y una ocupación. Digo más bien, antes que preocuparnos, una ocupación en la que deberíamos involucrarnos todas las personas que constituimos las sociedades, porque esa mirada eh, atenta a las desigualdades sociales que son fruto de las diferencias. No tendrían por qué volvernos desiguales socialmente, pero que en esta sociedad patriarcal la diferencia nos ubica en lugares diferentes, establecidos de manera jerárquica. Creo que es importante que esa mirada cruce el accionar de las personas en el ámbito privado, de las instituciones en el ámbito público y en la incidencia de las instituciones en el ámbito privado y la participación de las personas en el ámbito público, ¿no? Es decir, esa interacción permanente entre lo público y privado, alimentándose eh, para disminuir esas brechas de género que socialmente se han construido y que por lo tanto también pueden ser modificadas desde la organización o la reorganización social, desde la construcción de culturas diferentes, una cultura de paz que esté basada en la justicia, en la equidad. Me parece que por ahí podría ir, digamos, el enlace en lo que actualmente existe entre el género y el desarrollo. ¿Podría desarrollar un poco esta reflexión sobre estos dos aspectos, por favor? Efectivamente, hay una unión eh, íntima, una unión indefectible entre el género y el desarrollo. Precisamente el desarrollo, si lo entendemos como calidad de vida, como condiciones amigables para que las personas eh, existan, es preciso que la visión, el entendido del desarrollo se modifique a favor de las personas, a favor de esa calidad de vida de las personas, haciendo el giro del enfoque que tenemos este momento, que a mi modo de ver consiste en que se enfoca en la producción, en el consumo, en el escalamiento, en los aspectos eh, de apropiación económica, ¿no? El deber ser o el a dónde llegar es a tener, olvidándonos del ser, de lo que constituimos, cómo estamos y cómo existimos, qué somos y qué constituimos. Esas transformaciones que implican un conjunto de acciones políticas, de acciones culturales, imagino que tienen como un sustento importante también a los procesos de educación. Definitivamente, creo que después de las familias en donde el Estado tiene una participación pequeña, el ámbito educativo, el sistema educativo es el espacio más posible de incidir por parte del Estado. Es aquel espacio en donde la sociedad, las familias, las personas confluyen para esa transformación en lo que quisiéramos ser, esa búsqueda de aquella utopía hacia donde caminar, eh, cómo relacionarnos de manera diferente, porque a día de hoy tenemos
en todo lado la muestra, la materialización de que esa organización social que tenemos actualmente da como resultado altos índices de violencia que podemos conocer y que hay probablemente índices mucho más altos que desconocemos. Y entonces el llamado, el desafío es relacionémonos de otra manera. Y para ello es preciso entender qué es lo que está mediando, qué es lo que produce y naturaliza en algún momento al menos sostiene situaciones de violencia. La, la, la educación desde esta perspectiva es una educación no solamente para una educación escolar, digamos, sino es una educación general a los ciudadanos, en la medida que imagino que un núcleo familiar o la educación del núcleo familiar no garantiza necesariamente que haya una educación con enfoque de género. Al contrario, parecería que ocurre lo contrario. Digamos, en las familias tradicionales lo que se prioriza es nuevamente los patrones patriarcales. ¿Usted cómo ve esto? Creo que las familias, las escuelas, las instituciones, las normas, las culturas son parte de ese entramado que llamamos sistema patriarcal, donde todos estos componentes se entrelazan de manera más o menos sutil o en otros casos de manera muy evidente, muy fuerte, muy poderosa y que terminan incidiendo en la manera en cómo somos, cómo nos construimos, las identidades que vamos adoptando, cómo nos vamos armonizando con ese pedido social, que es un pedido hasta la fecha que tiene un tinte patriarcal muy fuerte y consecuencias completamente lamentables. Usted como docente de la Universidad de Cuenca y además como docente de la carrera de Género y Desarrollo, me gustaría saber un poco cómo ha sido el desarrollo de el proceso, el inicio y el transcurrir de esta propuesta educativa. Y es una carrera, pero quizá debería ser un eje transversal. Entraré por responder esta última parte. Considero yo que debe haber una carrera y constituirse en el enfoque de género en un eje transversal. Lo uno no elimina al otro, creo que los dos aspectos se complementan y creo que son necesarios y que no cubren todo. Creo que es el inicio y ahí yo regresaría hacia alrededor de unos 25 años aproximadamente, cuando precisamente desde los movimientos de mujeres existentes hasta hace unos 25 años, o que han existido mucho antes en varias partes del mundo y también en Cuenca, los movimientos de mujeres que han trabajado por que se visibilice y que se apliquen los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, una vida digna, libre, solidaria, impulsaron estos movimientos en Cuenca, movimientos de mujeres y movimientos feministas, impulsaron que se incorpore en la academia estudios formales relacionados con la perspectiva de género, con el enfoque de género. Y se materializó esto a través de la primera maestría en género que tuvo lugar en los últimos años del milenio pasado, estamos hablando del 98, 99, 2000. Esta primera maestría colocó la necesidad de establecer de manera permanente estos estudios. Hubo una siguiente maestría y era la coyuntura adecuada
o se dio la coyuntura adecuada para que después de estos dos periodos, de estas dos iniciativas de maestría, se constituyera un tecnologado que estaría anclado a la Universidad de Cuenca desde el rectorado, el programa de estudios de género. Y eso, una vez más, mostró la necesidad de ampliar, de profundizar en la reflexión y ampliar la cobertura. Y para el año 2002, a finales del año 2002, se constituye la carrera de género y arranca a finales de este año 2002 ya de manera vigorosa hasta la fecha. Esta carrera de género que tiene varias promociones y que ha sido espacio, entre otros, de reflexiones y de propuestas y de iniciativas y de construcción de tejido social. Me imagino que eso también habrá sido un proceso político al interior de la propia institución, que Sí. por tradición ha tenido una tradición de profesores hombres, además de autoridades académicas hombres, que, bueno, acaba de cambiarse, ¿no? La historia. Quizás ese proceso también, digamos, de tener una nueva rectora, y por primera vez una rectora en la universidad, fruto también de este cambio de perspectiva que probablemente el proceso que han tenido dentro ha coadyuvado a que ello se logre. Sí, definitivamente la modificación social que hemos vivido en estos últimos años, cuando me refiero a últimos años, pues definitivamente 30, 50, todo lo que tenemos actualmente es el resultado de esfuerzos anteriores y de mujeres y de hombres que también han acompañado este trabajo en torno a una vida con más justicia, que creo que finalmente termina beneficiando a toda la sociedad. De hecho, la Universidad de Cuenca tiene más de 150 años y es el reflejo de la sociedad a la que se pertenece. Cuenca es una sociedad patriarcal, como muchas otras. Sin embargo, tiene la suerte de contar con espacios sociales, con movimientos, con tejido social que ha constituido y ha generado las condiciones para que se presione a incorporar este enfoque de género. Y utilizo el término presionar de manera consciente porque creo que, como un autor menciona, el poder no se recibe, el poder se lo arranca, el poder se lo trabaja, se lo gestiona, ¿no? Y efectivamente es fruto de luchas, de insistencias, de trabajos, de incomprensiones que incluyen luchas internas, de posiciones, de intereses, de visiones en los mismos movimientos feministas. Sin embargo, creo que por sobre todo ello ha primado el interés en una sociedad más equitativa. La carrera aporta elementos investigativos y académicos para una lucha política. Efectivamente. ¿Cuál es el estado, cuáles son los debates actuales de la discusión en torno al tema del género, del enfoque de género y desarrollo que se ventilan en la carrera que ustedes? Creo que hay una premisa feminista muy vigente, es aquello de que lo personal es político. Es decir, la incidencia del sistema patriarcal en la vida privada se mira y la necesidad del cambio de ese sistema patriarcal en la vida privada y en la vida pública se aspira, se busca las maneras y esa búsqueda se la trabaja a través de distintos ejes disciplinares en donde la carrera
desde la perspectiva, desde el enfoque de género, va analizando y va buscando alternativas que se asienten en política pública y en accionar social en distintos ámbitos: la educación, la salud, el ambiente, la economía, eh, los cuidados, todos aquellos ámbitos que académicamente están constituidos al momento y otros que aspiramos incorporarlos, como por ejemplo este de los cuidados, que todavía no está lo suficientemente instalado en algunos ámbitos académicos. Pugnamos por colocarlos, porque esa lucha política termina incidiendo en nuestra calidad de vida. Entiendo que, digamos, esta pugna política que también tiene ribetes y fundamentos académicos, no solamente consiste en cuestionar el orden establecido, sino en proponer. Ahí usted acaba de decir una palabra clave, el cuidado. Por ejemplo, se me ocurre la economía del cuidado o las economías violetas. No sé si nos podría hablar un poco de eso. Creo que parte de visibilizar el aporte fundamental que constituyen los cuidados en el desarrollo económico, social y cultural de una sociedad como la nuestra. Como sin ellos, sin los cuidados, nada de lo que ocurre en el ámbito público puede darse. Desde desde la presencia de los servidores y las servidoras públicas en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos de ejercicio público, esa presencia no podría darse si no hubiera precedido los cuidados, el aspecto privado, el aspecto de la vida, el aspecto de cómo la nutrición, como la salud, como la afectividad, son el piso, el fundamento sobre el que procedemos a colocar los otros aspectos. Visibilizarlos desde el ámbito económico es una necesidad. Hay algunos ejercicios que como país hemos hecho, constan en la Constitución, tenemos un ministerio o ministerios que ya incluyen estos elementos de análisis. Sin embargo, en la práctica, la aplicación todavía es completamente eventual. Está todavía en el discurso y está en la elaboración de la política pública. La aplicación de esa política pública todavía es incipiente y mucho de ello se debe al desconocimiento y a la invisibilización del aporte que tiene este aspecto en la vida general. Dirigiéndome al tema de lo económico particularmente, me parece que el tema abre la posibilidad de generar una economía política de los aspectos no monetarios, que son fundamentales al momento de pensar otras perspectivas de desarrollo también. Pregunto esto porque si bien es un avance el hecho de que se visibilice el aporte fundamental que sobre todo dan las mujeres encargadas socialmente de los cuidados, ¿no? No creo que, o cuál es su perspectiva, más bien diría, ¿no? Porque tal vez esté equivocado, pero no considero que se deba llegar solamente a los aspectos de reconocimiento económico, sino esta es la posibilidad de plantear otra forma de organización social. No basta solamente con reconocer monetariamente esos trabajos fundamentales sin los cuales la economía real no funcionaría, sino la posibilidad de otras formas de organización. ¿Cómo ve usted esto? Creo que lo que usted ha planteado en algunas propuestas feministas se le denomina el reconocimiento y la redistribución.
es decir, la posibilidad de la incorporación de todas las personas, hombres, mujeres, todos quienes estamos conformando esta sociedad, incorporarnos de manera equitativa en los cuidados. Hay una mujer, María Jesús Izquierdo, que habla de que todas las personas podemos cuidar, dependiendo de nuestra o en relación a nuestras posibilidades. Y todas las personas podemos ser cuidadas, dependiendo de nuestras posibilidades y de nuestras condiciones. La incorporación de los hombres en el cuidado supone una ganancia inmensa en distintos aspectos. Uno de ellos, por supuesto, aliviar y redistribuir esas labores que se vuelven, según un término un poco coloquial, en un suelo pegajoso para determinadas actividades en las mujeres. Pero más allá de esa parte, el hecho de poder estar presentes en los cuidados nos permite valorar, nos permite disfrutar y nos permite enriquecernos y modificar la organización de la sociedad. Nuestra sociedad está organizada, sobre todo en el ámbito público, de manera que no considera los cuidados. Un ejemplo de ello son los horarios, que están hechos para que las personas lleguen, se instalen en el ámbito público en el momento en que niños, niñas o personas que requieren cuidados están aprestándose para otras actividades. Si no hay colaboración en esto, si no se incorporan todas las personas en el cuidado, por una parte, y si las instituciones siguen organizadas en sus tiempos y en sus lógicas para que los niños, las niñas, las personas que requieren cuidados no estén presentes, o sea, si no se considera eso, reproducimos una sociedad androcéntrica en donde se llega listo para un trabajo productivo que no cuenta con esta parte invisibilizada. Entonces, la posibilidad de incorporarnos todos y todas a los cuidados nos da la posibilidad de que disfrutemos y nos enriquezcamos y modifiquemos la sociedad y se vuelva una sociedad cuidadora que tenga un Estado cuidador. Y las expresiones del Estado, las distintas expresiones del Estado, se manifestarían de manera amigable a los cuidados, ¿no? Si en este momento asomara un niño o una niña, pues lo más probable es que dijéramos, sáquenle, que no esté, porque no estamos acostumbrados y acostumbradas a esa interacción. Consideramos que las personas enfermas, las personas con discapacidad, las personas que no cumplen con el estereotipo neoliberal de persona que produce y consume, pues hay que sacarlas, ¿no? No tienen que estar ahí. Eso al lado, hay que excluirlo. El involucrarnos en los cuidados nos permitiría disfrutar con amabilidad de la presencia de los diferentes, de quienes son diferentes. Yo pienso que, escuchándole, ¿no? La idea de cuidado es tan potente que mirada con radicalidad implica la transformación absoluta del sistema. Y eso el sistema no le interesa. Y por eso la lucha, y por eso la insistencia en que las mujeres adopten un rol súper masculino. Vemos en las nuevas generaciones, hombres y mujeres, no quiero cuidar, quiero producir, quiero consumir. Pero eso parece una distorsión muy sutil de lo que sería una suerte de emancipación de la mujer en los términos de lo instituido, ¿no?
la mujer autónoma, empoderada, profesional. Que es una percepción súper liberal. Esa es una posición, precisamente, es una de las lecturas de los feminismos liberales. Es decir, existen feminismos críticos y también funcionales. Efectivamente, funcionales al sistema. Al sistema le interesa mujeres empoderadas también, más que mujeres autónomas. El empoderamiento, considero yo, está muy vinculado hacia lo colectivo, hacia asumir de manera, mm, eh, desde la autonomía individual, asumir colectivamente los asuntos que nos interesan. Al sistema le interesa que las personas en general, las mujeres en particular, le apuesten a lo productivo y al consumo. La libre elección no es parte, no es interesante para el sistema. La libre elección dentro de la oferta del mercado, sí. Sí. Una elección diferente, no, es No, incómoda. lo que esté fuera del sistema, Ahí no. me surge otra pregunta que tal vez sea un poco delicada, pero necesito abordarla, porque el tema de los enfoques de género, el tema de la autonomía de la mujer, el tema del cuidado también, bueno, ha causado debates en el país, sobre todo, por ejemplo, cuando se habla de que la mujer es autónoma y como autónoma puede disponer del uso y la utilización, no sé si el término sea adecuado, de su propio cuerpo. Yo entraría por cuestionar el término mujer. Creo que ahí está la base, ¿no? Ese esencialismo de la mujer como un ser unívoco que está, que existe en una sola calidad, es completamente distorsionante. Ahí la interseccionalidad en sus distintas eh, dimensiones. Las mujeres en sus distintas edades van pensando diferente sobre un mismo aspecto. Las mujeres en las distintas clases sociales viven diferente un determinado hecho. Las mujeres de la ruralidad o que viven en la ruralidad tienen condiciones distintas a lo urbano, a las urbanas. Entonces, todos estos elementos deben ser tomados en cuenta para perfilar, para particularizar a aquel ser humano. Creo que ese ser humano, cualquiera fuera, está asistido por aquellos fundamentos de los derechos humanos que hablamos a día de hoy en esta modernidad, que son la libertad, la igualdad y la solidaridad que podríamos generar de ida y de vuelta. Entonces, creo que esa discusión sobre la autonomía del cuerpo de las mujeres es fundamental. Sin embargo, debería estar anclada en la libertad del ser humano y tener en consideración las distintas dimensiones que constituyen a esa persona. Y que ahí la libertad es fundamental. Y que también impactan en la concepción de la masculinidad, ¿no? Definitivamente. Porque ahora se habla también de deconstrucción de la masculinidad y la posibilidad de otras masculinidades, ¿no? Que no sean patriarcales, que sean más coherentes con un espíritu en general democrático, ¿no? Que es lo que entiendo que finalmente se busca, ¿no? Sí, precisamente en la misma lógica de abandonar ese esencialismo al hablar de la mujer, se busca hablar de las masculinidades.
y se plantea masculinidades afectivas y masculinidades cuidadoras. En estos debates, en estas reflexiones, nuevamente nos cuestionamos si otra vez lo masculino cobra preeminencia sobre otros aspectos. Y creo que va siendo el tiempo de abandonar esas etiquetas de los géneros y buscar reflexionar y convivir desde otras posiciones, sin dejar de trabajar profunda y denodadamente ante el sujeto o con el sujeto político que es la mujer, las mujeres más bien dicho, en este momento, que a día de hoy son las personas que reciben por demás, o sea, en cantidades ingentes, la violencia, son sujetos de violencia. Sí, el llamado a buscar una forma diferente, a formas diferentes de relacionarnos entre los géneros. Y ese tránsito puede ir por la deconstrucción de esas etiquetas de las masculinidades, de las feminidades, transitar de las tradicionales a las distintas, sin olvidar lo que a día de hoy nos convoca, que es este sujeto político de las mujeres en torno a una situación completamente inequitativa e injusta. No se debe perder de vista eso, sin duda. Pero entiendo que también estos cambios se generan desde una crítica a los fundamentos mismos de la cultura, a los fundamentos de lo simbólico, de lo semiótico. Pregunto esto porque quisiera saber su perspectiva sobre algo tal vez baladí pequeño en relación con la enunciación de las y los, por ejemplo, que, o les también, que para algunas personas implica ya una visibilización en lo simbólico, en el lenguaje, de donde parte, digamos, también la invisibilización fundamental de la sociedad patriarcal. ¿No? Creo que precisamente el sistema patriarcal, uno de sus mayores poderes está en lo intangible, en lo simbólico, en lo significativo, ¿no? Y ahí la semiótica, precisamente. El lenguaje, al ser un producto social, al igual que otros, como las normas, como las instituciones, es una construcción, es el fruto de lo que a la sociedad le interesa, a la élite de la sociedad le interesa, obviamente. No hay que olvidar que no es la sociedad en completo quien decide el rumbo, ¿no? Es la élite quien está en la cúspide del poder quien decide el rumbo. Y a esa élite le ha interesado esa jerarquía de géneros. Y una de sus formas privilegiadas y más sutiles de expresión es el lenguaje. Y el lenguaje que está materializado a través de instituciones como la Real Academia, como está culturizado, se reproduce indefectiblemente a través de la reproducción de los lenguajes, de los idiomas, y que muestran una vez más cómo se subsume, cómo se invisibiliza lo femenino dentro de lo masculino. Entiendo que produce incomodidad y esa es la intención, incomodar, que nos salgamos de ese espacio de comodidad que nos tiene, como nos tiene con esos índices de violencia tan graves. La incomodidad es un elemento previo a la modificación. De María Jesús Izquierdo hay una frase muy interesante que habla el malestar de la desigualdad, ¿no? Ese malestar tiene que producir, el malestar de la desigualdad nos tiene que producir incomodidad a todos y todas y empujarnos a la modificación. Y el lenguaje
aunque parezca baladí en algún momento, suele ser terreno de enconadas discusiones, ¿no? Y precisamente en ese terreno de enconadas discusiones también es un espacio en donde desde la reflexión corresponde eh, el cambio. La Constitución del Ecuador establece como un principio el buen vivir. Me gustaría saber su perspectiva con respecto a los avances que ha habido en la perspectiva del buen vivir eh, a través de la inclusión del enfoque de género y también su opinión con respecto a eh, áreas donde han sido implementadas, por ejemplo, efectivamente, ¿no? Acciones y políticas en torno al género. Por ejemplo, el gobierno provincial de la SUAE tiene como una de sus competencias también el género y el desarrollo. Entonces, ¿cómo mira usted este aspecto? Creo que la Constitución del 2008 en el Ecuador es una muestra de la incidencia de los movimientos sociales. El artículo 70 de esta Constitución establece que de manera obligatoria el Estado tiene que incorporar en los planes, programas, proyectos y toda política pública de manera obligatoria el enfoque de género. Para ello se necesita gente, servidores y servidoras públicas que lo puedan hacer. Si es que no hay una formación que produzca una claridad sobre el qué hacer y el cómo y el para qué, es difícil que se cumpla. Más aún cuando el tejido social y los movimientos sociales están tan débiles todavía que el seguimiento a esa obligación ciudadana y estatal no se lo hace, porque estamos dentro de un sistema económico que nos permite exclusivamente la sobrevivencia y que nos deja envueltos en el aspecto de la producción y el consumo y que ofrece pocas condiciones para la reflexión que precede al cambio. La política pública con enfoque de género indefectiblemente requiere para su aplicación personal que esté formado. Desde ahí la pertinencia clarísima de la carrera de género en la Universidad de Cuenca, porque la universidad es una instancia de la sociedad, la parte académica, que se constituye en un puente entre la sociedad, entre el pueblo y sus autoridades. La academia es un espacio privilegiado de generación de pensamiento. Y si es que ahí no se asienta la necesidad y la ocupación de incorporar el enfoque de género y de transversalizarlo, es muy difícil, ¿no? Porque es ahí donde se gestan, donde se forman los servidores y servidoras públicas que están en el Estado para aplicar la política. Y también se forman las personas que en la vida diaria, desde la cotidianidad y en los cuidados, hacen esa transformación y la llevan al espacio privado y al espacio público. Estoy totalmente de acuerdo, pero iría un paso más allá, quizá una ciudadanía con enfoque de género. Es una necesidad. Una ciudadanía con enfoque de género produce un Estado con enfoque de género, protector, cuidador, democrático y cuidador. Ana Lucía, quiero agradecerle mucho por este enriquecedor diálogo que he tenido con usted. Les invitamos a seguir acompañándonos en los diferentes programas. Muy agradecido. Gracias, muchas gracias.